Amado Jehová, Padre eterno, yo bendigo en tu nombre a todos tus hijos e hijas que estamos acá reunidos y que tenemos el privilegio de trabajar. Señor Jesucristo, sosténganos con buena salud, fuerzas en nuestros cuerpos y que no nos falte nunca tu buena provisión. Amén. Quiero que entiendan que no es los que nos paramos en este lugar a predicar, a enseñar, los que tenemos la autoridad, no. Nosotros somos canales de la autoridad de Dios que sale por nuestros labios. Es Dios el que nos utiliza porque Él es la autoridad en todas las cosas de esta tierra. Este mundo anda convulsionado, lo vemos. Tal vez las personas como yo, que ya estamos tocando los 75 años de edad, cuando teníamos por allá de 10, 12, 15 años, las cosas que hoy vemos ni las pensábamos. Eso era un tabú. Pero hoy en día son tan reales, las vemos tan seguido, que se nos hacen pues reales del mediodía, del día en el que estamos viviendo. Y ya no se nos hace extraño tantas cosas que vemos. Muchas contrarias a la voluntad de Dios, pero que ahí están. Este mundo anda medio revuelto, medio convulsionado. Pero quiero decirles algo. El mundo puede estar patas para arriba, pero la palabra de Dios siempre está ahí con poder y autoridad. Nunca ha cambiado ni cambiará. Por eso cuando usted lee la palabra y consigue en la palabra algo que te llama la atención, hazlo. Porque Dios no ha cambiado nunca, ni cambiará. Es el mismo ayer, es el mismo de hoy y el mismo de siempre. Tal vez para que ustedes recuerden lo que el Señor hoy nos quiere enseñar, tal vez me gustaría que tuvieran en sus mentes esto. Dios siempre ha deseado hablar con nosotros, sus criaturas. Escuchen eso. Dios siempre ha deseado hablar con usted, conmigo, y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. En 5 días Dios creó todo lo que existe, todo. En el 6.º día Dios creó al ser humano, hombre y mujer, y lo creó a su imagen y semejanza, y lo llevó a un lugar muy especial llamado el Edén, o el paraíso, como lo llamamos. La Biblia nos dice que Dios hablaba con Adán y con Eva. Oigan, Dios hablaba con Adán y con Eva. No nos dice cuánto tiempo, pero yo creo que eso no fue un solo día, ni una sola semana, ni un solo mes. Dios habló con Adán y Eva mucho tiempo. Adán y Eva tenían tiempo para hablar con Dios. Pasaban los días, llegaban las noches, se levantaban y seguían Dios hablando con ellos. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Pero no fue un día, no fue poquito. Hasta el día en que este varón y esta dama simplemente no hicieron lo único que Dios les había pedido. Oye, no coman de esa fruta. La fruta no era mala, era bonita y hasta muy sabrosa. A veces, como le digo yo a algunas personas, ¿qué fruta te gusta a ti? No, a mí me gusta la guanábana. Ah, bueno, ese arbolito era una guanábana, te gustaba mucho. ¿O a usted qué le gusta? El cambur. Ah, bueno, eso es una mate cambur, porque era una fruta agradable.
Dios lo que quería era que el ser humano creado a su imagen simplemente le obedeciera a lo que Él decía. Y como no le obedecieron, ¿qué fue lo que pasó? Dios los sacó del Edén y Dios dejó de hablar con ellos. ¿Y por qué Dios dejó de hablar con Adán y Eva? Porque pecaron. Esa fue la razón. Y la humanidad siguió creciendo y creciendo y creciendo, y se fueron alejando también más y más del Señor, hasta que un día Dios vio a un varón llamado Noé, y le dice: Noé, ¿sabes qué? Voy a acabar con todo. Haga un barquito, entre allá, lleve unos animalitos. Y Dios llevó lo que se llama el famoso diluvio universal, que hoy en día la ciencia, los científicos, los geólogos atestiguan de que sí existió una inundación total en la tierra. Lo están comprobando. ¿Qué pasó? El Señor acabó con toda la humanidad y dejó solamente a 8 personas. ¿Y por qué acabó a la humanidad? Porque la humanidad pecó, se rebelaba contra Dios. Y de esos 8 empezó a crecer la humanidad nuevamente. Y empezó a crecer, y entre más crecía, más la espalda le volteaban al Señor. Y tenemos la famosa Torre de Babel. Todos los seres humanos tenían un solo idioma. Qué lindo, ¿no? Pero el Señor dijo: no, que va. Estos tienen un solo idioma y están haciendo un desbarajuste. Y cambió y dio todos los idiomas que hoy en día conocemos y otros que ya han desaparecido. Y entonces, ¿qué pasó? La gente no se entendía y empezaron a hablar: venga para acá, nosotros nos entendemos. Y empezaron a caminar por toda la tierra, a llenarla, a llevar sus ideas y sus cosas. Pero Dios siempre ha deseado hablar con su creación, con lo que hizo a su imagen y semejanza. Una vez escuché a un gran predicador que dijo: Dios no puede hacer ningún otro ser superior a nosotros, porque Dios hizo lo mejor en nosotros, porque después de la creación de nosotros, hacer algo mejor que nosotros sería hacer un Dios igual a Él. Somos su mayor creación y Dios desea hablar contigo. Pasa el tiempo y Dios llama a un hombre, Abraham, esto, lo otro. Por fin llamó a un hombre llamado Jacob. Jacob, como ustedes saben, en oración, luchó en oración con Dios, con el ángel del Señor. Y Dios le cambió el nombre a Jacob, le dijo: de ahora en adelante te vas a llamar Israel. E Israel nace de un solo hombre. Y de ahí empieza la nación a crecer ese Israel. Y llega un momento en que hay tanta hambre a través de toda la tierra, que Egipto, una nación llena de ídolos y de cosas contrarias al Señor, allá había alimento de sobra. Pasan todas las cosas que ustedes saben. Su hijo menor estaba allí, era el segundo después del faraón, recibe a todo el pueblo de Israel, los lleva a un lugar especial y allí los sostiene y los mantiene. Pasan más o menos 430 años de edad y Dios desea sacar a su pueblo, porque ya estaban, era más que esclavos, trabajaban de sol a sol solamente por un puñado de comida. Y Dios escuchó el clamor de aquel pueblo. Mire, familia, no es el pecado lo que verdaderamente nos aparta de Dios.
nos aparta de Dios es que nosotros no buscamos a Dios para decirle perdóname y quiero cambiar. Eso es lo que nos separa de Dios. El pecado es la piedra de tropiezo, ahí está. Pero si yo no voy a Dios, nada va a pasar. Y usted debe de hacerlo. Ir a Dios. Porque Dios no tiene problemas con los pecados. Y sigue el pueblo de Israel y todo lo que sabemos del pueblo de Israel. Y sabemos después que Dios a través de su pueblo trae a su Hijo, a nuestro Señor Jesús de Nazaret. Y hay un versículo pequeño en el cual yo quiero está en Marcos 13:1 y dice así: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Saliendo Jesús del templo. Hoy quiero hablarles de eso, de esa palabra templo. Pero templo, lo que es templo para el pueblo judío, lo que es el templo para Dios y lo que es el templo para nosotros los cristianos. Tomé del diccionario Larousse y del diccionario bíblico algunas pequeñas expresiones del templo y dice así: templo, lugar donde vive Dios. Templo, lugar donde se adora a Dios. Y templo, lugar de reunión con Dios. Eso significa la palabra templo. Y entendamos que Dios siempre ha querido hablar con nosotros, la creación. Lo hizo en el paraíso primero. Y por el pecado, Dios tuvo que sacar, y ese paraíso se perdió, desapareció. Dios lo acabó. Dios saca a Israel de la esclavitud y la lleva allí a la tierra prometida, y cuando llegan allí a las orillas del desierto, según los comentaristas, por lo que ellos llevaban niños y animales, ovejas, unos 11 días más o menos de camino llegarían a la tierra prometida, por 11 días de camino suave, con todo lo que llevaban. Pero inmediatamente el pueblo empezó a hablar contra Dios, a rebelarse contra Dios. Y entonces Dios dijo, nada, y los puso durante 40 años a darle vuelta y vuelta al desierto, para que murieran todos aquellos que se rebelaron, que pecaban contra Dios, y solamente 2 quedaron de esa gente, 2 varones. Y después de esos 40 años, en esos 40 años en que estaban dando vueltas, Dios vuelve: yo quiero hablar con mi gente. Y entonces le dice a Moisés: Moisés, quiero que me hagas un tabernáculo. Y le dio todas las especificaciones claras y precisas de hacer un tabernáculo movible. Moisés lo hizo exactamente como Dios se lo transcribió. El tabernáculo lo llevaban, el Señor decía paren ahí, bajaba la presencia de Dios, Dios hablaba con Moisés, Moisés hablaba con el pueblo, y el pueblo todo, cuando bajaba la nube, todo el pueblo salía a la puerta de sus tiendas a ver la gloria de Dios sobre ese lugar, hablándole a Moisés para hablarle al pueblo. Porque el pueblo dijo: no queremos hablar con Dios, hable usted, Moisés, y nosotros te haremos caso. Escuchen eso. No queremos hablar con Dios, habla Moisés y nosotros te haremos caso, Moisés, a todo lo que Dios diga. Y se hizo el tabernáculo.
Y después de esos 40 años, Dios permitió que pasaran el río Jordán a la tierra prometida y levaban el tabernáculo. Y el pueblo de Israel luchó, conquistó por un tiempo largo, guerreando para conquistar esa tierra. Y cuando ya más o menos la habían conquistado, que había paz, hubo un hombre llamado David, el rey David, a quien en su corazón le nació, cuando era ya rey y soberano, y todas las demás naciones de alrededor le rendían pleitesía a David, le rendían pleitesía al pueblo judío, estaban en paz con el pueblo judío, a David le llevaban lo mejor de sus naciones. David decía, yo quiero caballos, le mandaban caballos, yo quiero oro, le mandaban oro, lo que pidiera. Y en el corazón del rey David nació hacerle una casa, un templo a Dios. Y a Dios le pareció pues bien, pero le dijo, David, tú no me lo vas a hacer, me lo hará tu hijo Salomón. Pero Dios al rey David le explicó exactamente todas las cosas como sería ese templo. Era lo mejor de lo mejor. Dice la palabra de Dios, 7 años duró construyéndose ese templo. Y en los 7 años, dice la palabra de Dios, nunca se escuchó ni un ruido de martillo, ni de palos, ni de nada. No se escuchó en esa construcción ruido de constructores. Todo se hacía afuera, se traía y se montaba a la perfección. Ese templo fue construido sin ruidos. La mejor madera, cedros, la mejor madera, caoba, todo lo mejor estuvo en esa construcción. Y Salomón hizo exactamente todo conforme su padre David había escrito para hacer ese templo. Y después de que construyó ese templo tan hermoso, tallado, las mejores maderas, todo lo mejor que existía, el rey Salomón llegó y a todo lo volvió y lo cubrió con oro. En esa época no habían las maquinarias industriales que hoy en día sacan unas laminitas tan finitas de oro, no. Según los estudiosos dicen que deberían de haber hecho unas láminas más o menos entre 3 y 5 milímetros, o sea, medio centímetro de espesor. Era lo mínimo que ellos podían hacer. Y a todo lo pusieron de oro, todo, el piso, las paredes, todos los utensilios era de oro macizo. Las copas eran pedazos de oro así y talladas, macizo, todo en oro. Es como si usted se pusiera a mirar aquí y usted viera todo lleno de oro. Imagínatelo por un instante. Tu piso es oro, tu silla es oro, todo esto es oro, aquí no hay nada más sino oro. Ese era el templo del Señor. Todo totalmente cubierto en oro fino. Pero ¿saben? Al paso del tiempo, los sacerdotes, los escribas, los maestros, qué sé yo, los líderes en ese momento del pueblo, se empezaron a rebelar contra Dios y a pecar. Dios nos quiere tanto, mire lo que ha hecho Dios por nosotros. Y empezaron. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que uno puede cometer un pequeño error. Por ejemplo, yo estoy aquí, digamos que este es un árbol, yo estoy debajo de la sombra de ese árbol que es Dios. Un pecadito chiquito, no pasa nada, estoy bajo la sombra del árbol que es Dios. Doy otro pasito y otro pecadito, tú sabes, como decían en mi época los jóvenes, una canita al aire, otra canita al aire, otro pecadito, otra cosita.
envidia, robos, qué sé yo, adulterio, fornicaciones, cualquier cosita, y se iban alejando y llegaban a la orilla de la sombra del árbol y no les pasaba nada, estaban en la gloria de Dios. Pero en un momento daban un pasito y se salieron de la gloria de Dios, y ahí es donde empieza lo malo. Eso mismo sucede hoy en día contigo y con mi persona. Y con cualquiera. Llámese pastor, llámese sacerdote, llámese, qué sé yo, maestro, llámese como se llame. Si se empieza a alejar y algún día se sale, se puede volver a entrar, pero va a costar demasiado. Por eso es que, familia, aunque el mundo esté patas para arriba, cuiden ustedes. El paraíso, el primer templo donde Dios hablaba, desapareció. Después, el tabernáculo que estaba allí en Israel, en ese templo hermoso de oro, de eso no quedó absolutamente nada. Está destruido. Dios destruyó eso. ¿Y por qué lo destruyó? Porque su gente, los directores de su pueblo, llevaban a pecar a ese pueblo. Y Dios destruyó el templo de oro, de todo. Con el tiempo, el pueblo quiso volver y se empezaron a construir templos de material. Pero Dios siempre ha querido hablar contigo, conmigo, con el chino, el japonés, el americano, el colombiano, el venezolano, sea quien sea. Dios en su corazón anhela y desea hablar contigo. A veces escucho gente que dice: no, es que Dios no habla conmigo. Digo: porque usted no habla con Él. Esa es la razón. No que mi pecado, no, tu pecado no es problema. Porque una vez escuché una expresión que decía: ¿de qué está lleno el infierno? No, hay puros pecadores y tal. Y se paró un viejito, un pastor anciano. Dijo: no, el infierno no está lleno de pecadores. Nos quedamos callados. Digo: el infierno está lleno de personas que nunca supieron qué hacer con su pecado. Porque si yo sé mi pecado, ¿qué hago con él? Ponerlo a los pies de Cristo y tener un cambio de actitud total. El pecado no es problema, es mi actitud la que es problema. Es mi actitud la que me puede llevar al infierno, no el pecado. Porque el pecado ya fue pagado. Pero nosotros tenemos que hacer algo para limpiar nuestro pecado. Y sabemos que nosotros podemos pecar de pensamiento, de palabra y de obra. Pero Dios, al pasar el tiempo, Dios dijo: yo quiero hablar con mi gente. Yo quiero hablar con mi creación, lo mejor que yo he creado. Y entonces Dios dijo: voy a hacer un templo que yo no quiera destruir, por más que peque. Que yo no quiera destruirlo. Quiero que vayamos a 1 Corintios 6, 19. Muy conocida esta palabra, pero como a mí me enseñaron, conocer la palabra es bonito. Saberse la Biblia es hermoso. Tener todos los versículos aquí, maravilloso. Pero si no se pone por obra, no sirve de nada. Solo de orgullo religioso personal. Por eso es que es importante, familia, lea la Biblia. Pero por favor, dispóngase a hacer lo que la Biblia dice. Y como Dios anhelaba y anhela hablar con nosotros,
Dios no tiene problema con este mundo convulsionado, que vemos cosas que se hacen contrarias a la voluntad de Dios. Si usted hace conforme Dios tiene escrito en la palabra, tu vida será diferente. Cuando yo quiero hacer lo que está escrito, me va bien. Cuando me hago ahí el de la oreja sorda me va. Entonces, con golpes he aprendido que es mejor hacerle caso a la palabra, más nada. Corintios, ¿qué fue lo que yo dije? 6:19, mire lo que dice. Muy conocido por todos nosotros, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es, ¿qué? Templo del Espíritu Santo. No, es templo, sí. Es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y hay otra palabra en el cual el Señor dice que usted y yo somos templo vivo. Yo quiero que le des un pellizquito a la persona que está ahí al lado. Pasito. Esposas, no vayan a sacarse en la hora y le peguen duro. Pasito así, un pellizquito. A varones tampoco se la vayan a sacar. Mire, eso que ustedes acaban de tocar, eso no es un cuerpo cualquiera. Ni ese es un cuerpo que se van a comer los gusanos, ya después uno de muerto, que se lo coma el que quiera, ya está uno muerto, ¿qué vamos a hacer? Eso que usted acaba de tocar es un templo vivo. Si tú has recibido a Cristo en su corazón de verdad, ahí mora Dios, ahí vive el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que yo anhelo y el Señor desea? Piense que de ahora en adelante usted es el templo donde vive Dios. Oiga, qué privilegio tan grande. Venimos a esta construcción, a este templo de ladrillos y hierro, pero venimos, son todos los templos vivos, a adorar al Dios vivo. Por eso es que eso de que no, ya voy todos los domingos allá a la iglesia, pues qué vida, sí, gloria a Dios. Y en su casa, en su trabajo, en sus amistades, ¿qué está haciendo usted con su cuerpo? ¿Qué está haciendo usted con ese templo? Y recordemos que la Biblia dice que usted, eso que acaba de tocar, está formado por un espíritu, por un alma y por un cuerpo. Y esas tres cosas eres tú, esas tres cosas son el templo vivo y tú tienes que cuidar cada una de esas tres cosas. Bien sabemos que en el espíritu nuestro nos relacionamos con Dios. Dios es espíritu. Yo no me puedo relacionar a Dios a través de mis sentimientos y emociones. Ay, es que hoy no fue tan bien que yo... No, te fue bien, gloria a Dios, pero usted se relaciona con el espíritu, con Dios, porque Dios es espíritu. Y usted en el espíritu tiene intuición. Intuición es todo aquello que tu mente sabe de lo espiritual, de lo de Dios. Tienes conciencia en tu espíritu. Usted sabe lo que es bueno y es malo. No hay que decírselo. Usted sabe. Lo que pasa es que a veces para aquel es malo, pero cuando yo lo hago, no, Señor, usted sabe, me tocaba que hacerlo, ¿qué hago? No, usted tiene conciencia para saber lo que está haciendo. Y en el espíritu tenemos la comunión, que es hablar, comunicarnos con Dios. Cuando usted está orando, usted piense que está tu espíritu orando a Dios, te estás comunicando con Él y tienes que cuidar eso. Tú tienes que cuidar tu espíritu, porque ahí es donde mora el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú recibes a Cristo en el corazón, que tienes una nueva vida, es tu espíritu que estaba muerto, que tiene vida nueva.
Por eso a veces uno ve una persona que alaba, adora, bendice a Dios, tiene buena enseñanza, se sabe mucho la Biblia, y lo ve uno pecar. Y uno no entiende cómo esa persona que alaba, que adora, que peca. ¿Sabes por qué? Porque nosotros pecamos con el alma. Porque el alma tiene la mente. En el alma tenemos los sentimientos y emociones. Y en el alma tenemos la voluntad. Pecar es todo aquello que de pensamientos, palabras, obras, hacemos contrario a la palabra de Dios. Y nosotros los cristianos tenemos otro pecado que solo es para nosotros, el pecado de omisión. Cuando Dios te dice, ore por ese tipo que está tirado ahí en el piso, y uno dice, no, ese es un drogadicto, ahí ese es un... y seguimos de largo. Eso es pecado, omisión. Dios te dice algo y tú no lo quieres hacer. Recuerdo hace tiempo, no sé con qué discípulo iba por un hospital, íbamos a hacer algo y al entrar, recuerdo vi a una persona tirada en el piso y yo me devolví y me puse a orar con él, a bendecirle y a verlo ahí tirado en el piso. Y entré y me fui a esas oficinas que era como de ayuda social y hablé con la persona, le dije, mire, afuera hay una persona así y así tirado, nadie le ayuda, por favor tenga misericordia, ve y entre, aunque sea, denle agua, comida. ¿Qué puedo yo hacer para eso? Pero ¿sabes por qué me devolví? Porque algo me dijo, ore por él. Y de las pocas veces que yo le hago caso a mi Dios, las cosas me van bien. Cuando tú le haces caso a Dios, las cosas te van bien. Si tú no le haces caso a Dios, tarde que temprano, las cosas saldrán mal. Tenemos la mente en el alma. Cuide tus pensamientos. Porque yo peco aquí. Alguien decía que la mente es el laboratorio del diablo. No sé si a ustedes el diablo los invite con tantas cosas. A mí me invite y en la lucha es, Señor, no. Y a veces digo, Señor, ¿por qué me llegan estos pensamientos? Yo no los quiero, yo no los saco, ¿por qué me llegan? Es el trabajo del diablo. Y Dios no le va a decir al diablo, no haga su trabajo, no, es el trabajo de él. El trabajo suyo es limpiar tu mente y pedir lo que la Biblia dice, que tú tienes la mente de Cristo, empezar a pensar como Cristo pensaría en ese momento, siendo tú, hombre o mujer, siendo tú. Mente, sentimientos y emociones encontradas. Recuerdo el adagio de mi juventud, el que me la hace subiendo, me la paga bajando. Sentimientos y emociones. Ese me la hizo, me dejé liberar. Se nos olvida que hay un versículo por allí que dice el Señor, dejad la ira, dámela a mí, que yo pagaré. Y en muchos casos, personas que me han herido o han herido a mi familia, y yo estoy así de que como que lo agarro, lo entierro y lo entierro boca abajo por si empieza a raspar para salirse, me hunda más. Así lo quería yo, pero empiezo a bendecirlo y algún día me nace esa bendición. Sentimientos y emociones hay que tener cuidado, porque eso es el templo vivo que tú tienes que cuidar. No lo cuida tu pastor, no lo cuida la iglesia, lo cuidas tú, porque es tu templo vivo. Y Dios quiere hablar en ti. Aquí hay personas, yo creo, lo veo, aquí hay personas en las que Dios quiere hablar para comunicar tantas cosas, para traer tantas cosas, pero dice el Señor, ¿y con quién?
¿Quién está dispuesto a hablar conmigo? ¿Quién está dispuesto a cambiar ese templo vivo que yo le doy? Dios de aquí tiene maravillas, pero si usted no se dispone, Dios no te va a obligar. Tú eres un templo vivo, donde mora Dios. Y tenemos la voluntad en el alma. La voluntad es eso en el cual nosotros podemos decidir, nosotros lo hago o no lo hago. Ora por esa persona, no lo hago. Tu voluntad dijo, no lo hago. Que vaya y pida perdón. No, pedir perdón, yo no. Tu voluntad dijo que no. Ve y haga esto. Ay, Señor, es que tu voluntad decide hacer o no hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Pero eso lo decides tú, nadie más. Ni tu pastor, ni tu líder, nadie. Uno da el mensaje, uno da la enseñanza, uno da la dirección, uno ora con ustedes, pero la decisión es suya. Y luego tenemos lo otro, el estuche hermoso de nuestro ser, que es ese cuerpo. Mi pregunta es, ¿cómo cuidas tú ese cuerpo? ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo cuidas ese cuerpo hoy en día? No digo quién, pero por allá un amigo de hace tiempo. Cuando se le ponían verduras decía, no, ni en la Biblia hablan de eso, yo no como. Señores, hoy en día, aunque usted no quiera, tú tienes que cuidar ese templo vivo. Lo mínimo, camine, haga ejercicio, camine, que es lo mejor que hay. Caminar. No, yo camino en la casa mucho, voy a los cuartos, hago limpieza. No, eso es cansancio. Caminar es que usted diga, voy a darle una vuelta o 2 vueltas a la manzana o al lugar que usted estipule, voy caminando, para que todo tu cuerpo anímicamente esté funcionando. Y usted lo puede hacer en su casa, porque tienes que cuidar ese estuche que es el templo vivo donde vive Dios. ¿Qué come? ¿Cómo come? ¿Qué viste? ¿Cómo viste? ¿Qué haces con este estuche hermoso? Porque este es el estuche que tú tienes para tu verdadero ser, tu cuerpo. Tienes que aprender a cuidar tu cuerpo. Alguien decía, en cuerpo sano, mente sana. Cuida tu cuerpo, porque ya tu cuerpo no es, hay un cuerpo ahí, ese es el que está gordo, barrigón, no, es un cuerpo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Cuídelo. Tenga ese cuerpo bien, porque adentro de ese cuerpo estás tú y mora Dios. Y por eso Dios hizo un templo vivo, la mejor creación que Él ha hecho, a su imagen y semejanza, al ser humano, al hombre y a la mujer. Y Dios quiere hablar contigo, Dios quiere estar contigo, porque es el último templo que existe. Ya no va a haber más templo. Este es un templo, un lugar especial. Pero es un lugar donde se reúnen los templos vivos para adorar al Señor del cielo. Solo quiero pedirle, familia, que hoy recuerde que Dios quiere hablar contigo.
a través de la palabra, a través de tu oración. Dios quiere hablar contigo. Todo depende si tú quieres hablar con Él. Y Dios te dirá grandes cosas. Permítame orar, familia. Padre, Señor, he traído la palabra que tú me has pedido. Y te pido a ti, bendito Espíritu Santo, que tú coloques en la mente de todos los que estamos en este recinto, que no es una enseñanza más, sino que es una verdad tuya, Señor, en este mundo tan convulsionado. El mundo puede andar patas para arriba haciendo lo que quiera, pero yo, Señor, a partir de hoy quiero ser este templo vivo donde tú moras, Señor, y quiero empezar a limpiar este templo que es mío y es mi única responsabilidad. Ayúdame, bendito Espíritu Santo, que nunca se me olvide que tú moras aquí. Que en las mañanas cuando me levante y me vea en el espejo, yo simplemente vea al cuerpo, al templo vivo donde mora Dios y que yo voy a cuidar ese día. Por eso yo te bendigo a ti, varón, te bendigo a ti, mujer, te bendigo, joven, y bendigo a los niños que están en esta congregación, para que tú, bendito Espíritu Santo, que moras dentro de esto del cuerpo vivo, nos enseñes a ser diferentes y podamos ver los milagros y las maravillas que tú haces, Señor, en el templo vivo cuando nos disponemos para honrarte, para bendecirte, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, y no omitir lo que tú nos pides que hagas. Gracias. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, y esa bendición la llevemos a nuestro hogar y todos los días vivamos esa bendición, porque el Señor nos llevará a limpiarnos poco a poco, porque Dios quiere hablar a través de sus templos vivos. Gracias, Padre, por tu palabra.